Hermanos, buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos y vamos a buscar del capítulo 12. Vamos a darle lectura al versículo del 1 al 19, por favor. En cuanto lo encuentren, se van poniendo de pie y vamos a leer de manera alterna. Primero inicio yo, siguen ustedes y al final, en el número 19, nos unimos todos. Lo tenemos. Iniciamos del versículo 12, capítulo 1 al 19. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sigue». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas que estaban reunidas oraban. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. «¿Estás loca?», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos», les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y los mandó matar. Después viajó a Judea y a Cesarea y se quedó allí. Amén. Asimismo, hermanos, damos paso a nuestro pastor, quien nos trae el mensaje del día de hoy. ¿Cómo enfrentar los tiempos de crisis? Es el título de la predicación que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a recordar tantito. La semana pasada vimos cómo la iglesia iba ganando el favor de las personas que lo veían, y en Antioquía, dice el capítulo anterior que vimos la semana pasada, se le llamó cristianos a los discípulos. Por primera vez ellos adoptaron o les dieron ese título de cristianos a los discípulos. Entonces, este capítulo 11 que terminamos de estudiar la semana pasada, nos enseña, ¿verdad?, que la palabra de Dios iba creciendo, se iba extendiendo, había más discípulos cada vez. Llegamos a este capítulo 12
y parece ser que las cosas cambian drásticamente. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han hecho oraciones con fe, creyendo que Dios va a responder a cada una de sus peticiones y han recibido respuesta positiva a estas oraciones? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, sí, yo oré en algún momento y Dios contestó positivamente esa oración que yo hice? A ver, creo que la mayoría, ¿verdad? Somos varios que hemos recibido respuesta positiva a una oración que hicimos. Pero ahí va la otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho oraciones con esa misma intensidad, con ese mismo fervor de creer que Dios puede hacer posible esto que para nosotros es imposible, pero no hemos recibido la respuesta que nosotros queríamos? Y tal vez decimos, Dios no nos escuchó. ¿Cuántos hemos experimentado esto? Levanten su mano, por favor. Ok, también esto sucede de pronto. Y vamos a decir, bueno, es que Dios ya no me quiere, Dios cambió, Dios ahora no me escucha, Dios como que me tiene olvidado o ya no tiene el mismo poder que antes. ¿Verdad que no? ¿O han llegado a pensar esto? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esto que nosotros enfrentamos todos los días? ¿Cómo enfrentar las crisis? Ok, porque este tipo de situaciones van a llegar a nuestras vidas en cualquier momento. Yo creo que ya hemos enfrentado situaciones graves, complicadas en nuestras vidas y hemos clamado a Dios con fe, con la certeza de que Dios va a contestar positivamente a cada una de estas oraciones. Yo mismo puedo decir, ¿verdad? Yo cuando en algún momento de mi vida, hace ya poco más de 13, 14 años, que enfrentamos en la familia la enfermedad de mi mamá y fue una situación muy difícil, muy complicada y siempre veíamos, y yo decía, mi mamá, una sierva de Dios que siempre predicó la palabra, siempre estuvo evangelizando, ella no se metía en pleitos, en problemas, siempre buscaba la paz y bueno, yo puedo dar un muy buen testimonio de mi mamá. Y cuando ella enferma, todos nos unimos y estamos orando, pedimos la sanidad, pedimos que Dios la levante. Sabíamos que Dios tenía el poder y tiene el poder de poder hacerlo. Sin embargo, después de mucho orar, de mucho confiar en Dios, Dios decide llevársela. Y yo puedo decir, gloria a Dios. No se concedió esta situación como yo pedía, pero Dios sigue siendo el mismo, Dios tiene el poder y lo único que nos queda a nosotros es darle la gloria a Dios y reconocer que es una decisión de Dios soberana, que Él decidió, y creo que todo lo que Dios decide y permite es porque es lo mejor que Él puede ofrecer. Ok, hay dos tipos de reacciones, ¿verdad? Yo lo entendí de esta manera, no así una de mis hermanas que dijo, es que ¿cómo es posible? Si mi mamá siempre fue una sierva de Dios y lo mismo que ya les dije ahorita, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no la sanó? Entonces ella creció con cierto tipo de conflictos internos, ¿verdad? En decidir, no, pues es que creo que Dios ya no nos escucha, creo que Dios se olvidó de nosotros. Y cada uno de nosotros decide cómo reaccionar ante situaciones como estas. Acabamos de leer una historia. Si pusieron atención, hermanos, ahí se dan estas dos situaciones, cuando Dios responde positivamente a favor de sus siervos, pero cuando también guarda silencio. Hechos capítulo 12 es el pasaje que hoy nos corresponde estudiar. Si ya cerraron sus Biblias, ábranlas por favor. Aquí yo puedo entender y puedo ver definitivamente, hermanos, cada iglesia, cada centro de reunión, cada comunidad de fe necesita miembros ejemplares que puedan llevar a cabo la misión y así colaborar para el extendimiento del reino de Dios. Recordemos, hermanos, que la iglesia en Antioquía creció porque sus miembros tenían esas cualidades. Y en este pasaje del libro de los Hechos se nos muestra cómo Dios está obrando en cualquier situación, en cualquier circunstancia, por más difícil que ésta sea. Y estudiando este pasaje, hermanos, yo me doy cuenta definitivamente que nuestro Dios es un Dios poderoso, grande, temible,
Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 principios que nos ayudarán a enfrentar estos tiempos de crisis. La pregunta es, ¿cómo enfrentar los tiempos de crisis? Si tú has venido el día de hoy a escuchar la voz de Dios, oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a entender y escuchar claramente su voz. Ora conmigo. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia que siempre nos acompaña. Estamos seguros que tú sigues hablando, que tú sigues obrando. Gracias por dejarnos esta historia maravillosa que nos ayuda a recordar quién eres. Bendito Dios, gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor, por todo lo que seguirás haciendo, por todo lo que ya has hecho. Alabamos y bendecimos tu nombre, escuchamos tu voz, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, ¿cómo enfrentar los tiempos de crisis? Bueno, probablemente algunos digan, esto ya nos lo sabemos, pastor, esto es lo que siempre nos ha dicho constantemente y esto no es algo nuevo, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Muchas veces experimentamos la intervención divina sin darnos cuenta de lo que está pasando, percibimos situaciones, hechos locales, pero lo cierto es de que Dios está obrando en forma sobrenatural a nuestro favor. Aunque no podamos ver a Dios, sabemos que Él está obrando. Pueden decir amén. Aunque no veamos las cosas, cómo se mueven dentro del ámbito espiritual, Dios está obrando. La palabra de Dios inicia en este pasaje diciendo, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarnos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Cuando se nos dice en la Biblia que alguien muere a espada, se refiere a que muere decapitado. Entonces, esto fue lo que le sucedió a Jacobo. Herodes, cuando yo era niño, me preguntaba, a ver, ese Herodes, ¿cuánto tiempo vivió? ¿Cuántos años vivió? Porque Herodes era el que estaba cuando el Señor Jesús nació, que mandó a matar a los niños, y ahora se sigue la historia, y generaciones han ido, y ahora nuevamente Herodes, y más adelante Herodes. Bueno, este Herodes que se menciona aquí en este pasaje, es el nieto de Herodes el Grande, que estuvo en los tiempos del Señor Jesús, que mandó a matar a todos los niños. Ya había muerto. Este Herodes se conoce como Herodes Agripa, que es nieto de ese Herodes que estuvo en el tiempo del Señor Jesús, y es aquí donde encuentra sentido el hacer un estudio exhaustivo y ver quiénes eran, por qué actuaron de esa manera. Ok, este Herodes manda a arrestar a algunos, manda a matar a Jacobo, y dice que esta situación agrada a algunos judíos. Entonces Herodes ve y dice, bueno, esto parece ser interesante, estoy ganando fama aquí con los judíos, y entonces procedió a prender también a Pedro. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Después de arrestarlo, lo metió a la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grandes grupos de 4 soldados, 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La iglesia no se mantiene pasiva, hermanos. La iglesia tiene que estar activa. Hay una gran contradicción en esta parte. Me pongo a pensar, ok, el pueblo judío, muy cumplidor de tradiciones, de costumbres, de la ley y de todo lo que ellos conocían, estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. ¿Recuerdan ustedes qué se celebraba o qué se recordaba en esta celebración de los panes sin levadura? A ver, alguien que nos ayude a recordar qué se recordaba en esta celebración de los panes sin levadura. La Pascua.
La Pascua hace alusión a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, cuando Dios permite que ellos dejen de ser esclavos del faraón. ¿Sí? Vamos recordando la salida de Egipto, ¿ok? La liberación del pueblo de Israel. Ellos están recordando esto. ¿Era ese tiempo de recordar? Y sin embargo, esos mismos que están recordando el favor de Dios por el pueblo, ahora se están alegrando de que hayan arrestado a un embajador de Dios, a un mensajero, a un predicador. ¿No creen ustedes que esto es una gran contradicción? ¿De qué manera nosotros podríamos caer en esta situación también? Nosotros venimos los domingos, alabamos, adoramos, leemos la Biblia, predicamos que Dios es amor. Pero de pronto nos enteramos de que aquella persona que siempre nos está causando problemas, le sucedió algo malo y tal vez de pronto decimos se lo merecía. ¡Qué bueno! Ojalá y ahora entienda y aprenda y que vea lo que se siente. ¿No es contradictorio a lo que nosotros profesamos creer? Entonces, ojo, mucho ojo. No deberíamos de caer en este tipo de situación, porque a veces creemos de que estamos justificados por lo que hacemos y no es lo que estaba sucediendo en este caso con las personas en este lugar. Ok, en esta ocasión la persecución procede del rey Herodes Agripa, les decía, ¿verdad? Y este Herodes estaba ganando más y más popularidad con las acciones que estaba tomando en cuenta. Entonces él se da cuenta de que esta acción que él hace está ganando popularidad, fama y le agrada a los judíos. Parece ser que ha pasado mucho, porque ya habíamos leído nosotros, ¿recuerdan ustedes? Cuando comenzamos a estudiar el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 47, dice que la iglesia crecía cada vez más y más y que la iglesia gozaba del favor del pueblo. ¿Sí recuerdan esto? Ese favor del cual la iglesia gozaba ahora ya no está presente. Ahora los judíos, el pueblo, se está alegrando que les estén haciendo daño a los cristianos. Me pongo a pensar, ¿por qué cambia la gente? Probablemente cuando nosotros apoyamos, hacemos labor social, los cristianos van y ayudan, promueven ayudas a ciertos sectores de nuestra población, pues la gente va a estar contenta, va a estar alegre, pero esa misma gente no está de acuerdo o no va a querer escuchar, tal vez en algún momento que se les diga de que Dios pide de que se arrepientan, que dejen sus malos caminos, que se vuelvan a Dios, que busquen a Dios. Y cuando la gente escucha cosas que no quiere escuchar, entonces probablemente pongan un obstáculo, una barrera, o sencillamente se vuelvan en nuestra contra. Pero eso es, hermanos, cuando tú y yo, cuando el cristiano, cuando el pueblo de Dios realmente está viviendo la palabra y está confrontando y está enfrentando este tipo de situaciones. Una gran ironía, ¿verdad? Les decía, están alegres porque encarcelaron a Pedro y sin embargo están celebrando que Dios mismo los liberó de la esclavitud. La secuencia de estos versículos, versículo 5 y versículo 7, se repite en varias ocasiones en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos. La Reina Valera traduce, así que, y luego sigue diciendo esta noticia negativa, ¿verdad? Seguido de un esperanzador, pero, y hace una mención de la oración de los creyentes que lleva a ver el resultado que da esta oración. Esto no se traduce así en la NBI, pero sí en la Reina Valera 60. Y cuando se narra la intervención de Dios. Ok, y les decía al inicio, hermanos, es cierto que no siempre recibimos las respuestas que nosotros queremos. El contraste entre la muerte de Jacobo y la liberación de Pedro. Personas que servían fielmente a Dios. ¿O será que Pedro era favorito ante Jacobo, perdón? No, Dios simplemente decidió actuar de diferentes formas, de diferentes maneras. Estas dos personas, discípulos de Cristo, eran fieles.
Pero Dios no actuó de la misma manera en estas dos situaciones. Hay un gran contraste entre la muerte de Jacobo y la liberación de Pedro. La Biblia es muy clara, hermanos, y afirma que la oración del justo es poderosa y eficaz, Santiago 5:16. Y aquí, en este libro de los Hechos, se nos narra que la iglesia unánime constantemente se reunía para orar. Comenzamos el capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 14, también se nos dice que ellos estaban unánimes orando. Cuando se habla de la palabra unánimes, hace referencia a que había unidad, a que había un mismo sentir. ¿Cuándo nos vamos a reunir nosotros, hermanos, para orar en ese mismo sentir, en ese mismo ánimo? Y esto es para reflexionar, es cierto, todos aquí el día de hoy podemos decir, yo oro en mi casa, y qué bueno, es necesario que lo hagamos diariamente, de forma personal, de forma continua. Pero también es necesario que nos reunamos como iglesia para llevar a cabo este tipo de oraciones. Y de esta manera, hermanos, nosotros seguir buscando como comunidad de fe, como iglesia cristiana, esta comunión con Dios. Naturalmente, siempre nos sujetamos a la voluntad de Dios, pero no siempre sabemos cuál es la voluntad de Dios. A veces sí sabemos algunas cosas porque la Biblia es muy clara en decirnos cuál es la voluntad de Dios, pero a veces en algunas situaciones específicas de pronto dudamos cuál será la voluntad de Dios y oramos para poder aceptar la voluntad de Dios. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se sometió a la voluntad de Dios y Él vino con un propósito y Él sabía que tenía que cumplir esa voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí es cuando todos responden amén. Bueno, ok. Jesús sabía que tenía que cumplir la voluntad de Dios y sin embargo eso no impidió que Él orara. ¿Cada cuánto oraba Jesús, hermanos? Diario. Los evangelios una y otra vez nos dicen, nos enseñan que Jesús se apartaba para orar, que muy de mañana Él se levantaba y oraba. Poco antes de ser entregado Él en la cruz, de ser arrestado, ¿qué hizo? Oró, buscó la comunión con el Padre, y dice la Biblia que su oración era ferviente, era constante, y cuando Él estaba orando dice que de su sudor caían algo parecido a grandes gotas de sangre. Imagínense ustedes, hermanos, con qué intensidad, de qué manera Él estaba orando para que esto sucediera. Entonces, aunque Jesús sabía que la voluntad del Padre no era en ese momento agradable, no era algo que Él estuviera, a ver, bueno, es que yo quiero que me maten, que me maltraten. Jesús sabía que iba a sufrir todo eso y de pronto dijo, yo no quiero, ¿verdad? Pero si así tiene que ser, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y esto es lo que nosotros tendríamos que hacer siempre, ¿verdad? El segundo ejemplo de la ironía en este pasaje es la incredulidad, tanto de Pedro como de la propia iglesia que estaba orando. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros oramos, pero decimos, ya sabía yo que Dios no iba a contestar? ¿Les ha pasado? Entonces, así como que, entonces, ¿para qué oramos si ya sabías que Dios no te iba a contestar? Esto se llama incredulidad. Tengamos mucho cuidado. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero si te ha pasado, pues ojo, mucho ojo. Y si no te ha pasado, busquemos que no nos vaya a suceder, ¿verdad? ¿Por qué había incredulidad? Cuando yo era niño hacían preguntas bíblicas y de pronto preguntaban, ¿y cómo se llama la muchacha que le abrió la puerta a Pedro? Inmediatamente yo contestaba, Rode. Y si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿y cómo se llama la muchacha que le abrió la puerta a Pedro? ¿Qué me contestarían? A ver, ¿no los escuché? Rode es la muchacha que no le abrió la puerta a Pedro. Eso dice la Biblia. Yo cuando era niño decía, Rode, y me la ponían como buena. ¡Wow! ¿Se dan cuenta la importancia que debe de preparar el maestro o la maestra para enseñar lo que dice la Biblia? Bueno, dice
que de tan emocionada, de tanto gozo que sentía Rode, no le abrió la puerta a Pedro y se fue a avisarle a los demás. Veamos lo que dice la Biblia, sigamos leyendo. Dice, versículo 5, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandecía en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodada Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, le dice a los hermanos de la iglesia. ¿Y qué le contestan los hermanos? ¿Cómo? No, antes le dijeron otra cosa. Estás loca. A ver, ¿sí se dan cuenta de la incongruencia? Estamos orando para que Dios libre a Pedro de la cárcel, y cuando por fin se hace el milagro que la iglesia pedía, la iglesia dice, estás loca. ¿Cuántas veces tú has actuado así? No, yo no creo que esto sea posible. Si vi que esto pasó. Espérate, te estoy contando que ya sucedió. Para Dios todo es posible, ¿lo creemos? Muchas veces de forma teórica, pero cuando llega el tiempo de experimentarlo, podríamos caer en esta situación de Rode, de la iglesia. Y cuando estamos leyendo este pasaje, hermanos, a menudo subrayamos o hacemos énfasis en la liberación de Pedro. Es algo grandioso y alabamos a Dios porque Dios libra a Pedro una vez más de la cárcel. Si ustedes recuerdan todo el libro de los Hechos, también ya había sucedido en el capítulo 5, cuando aprendieron a Pedro y a Juan, cuando les dijeron, ¿saben qué? No queremos que sigan predicando de Jesús, ya no sigan hablando de Jesús. Cuando Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro había sido librado de la cárcel también, ya había sucedido. Los hermanos de la iglesia ya conocían de este hecho. Ahora esta es una segunda vez que Pedro está siendo librado de la cárcel, y la incredulidad. A veces yo digo, ay, qué hermanos tan incrédulos, ¿verdad? Pero en una situación similar, ¿qué he hecho yo? ¿O cómo he actuado yo? ¿Cómo has actuado tú? La palabra nos está hablando a nosotros el día de hoy. Ok, subrayamos, hacemos énfasis en la liberación de Pedro. Le decía, esta es una respuesta de parte de Dios que se da por la ferviente oración de la iglesia, pero pasamos por alto el hecho de que Jacobo no fue liberado y murió como mártir de la iglesia. Me llama la atención que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, escriba estos dos acontecimientos juntos. Ok, a Jacobo lo mataron a espada, Pedro es liberado de la cárcel. Entonces yo digo, bueno, estas son dos formas en que se expresa la soberanía de Dios. Son dos formas diferentes en que Dios expresa su soberanía: rescate físico y ausencia del rescate. Y deberían de considerarse igualmente cuando pensamos en la ayuda de Dios en los tiempos difíciles. Hermanos, Dios puede responder de diferentes maneras.
estemos dispuestos a aceptar la respuesta de Dios. Jacobo y Pedro eran fieles a Cristo, lo vuelvo a decir. Los discípulos oraron fervientemente por la liberación de Pedro y del mismo modo Dios actuó. También nosotros tenemos la libertad de orar, de rogar, de acercarnos a Dios y pedir a Dios que actúe y que solucione y que nos ayude en nuestras necesidades, en lo que nosotros no podemos lograr. Sin embargo, estemos conscientes que debemos dejar que Dios exprese su soberanía sobre una situación concreta, de la forma en que Dios lo considere más apropiado. Lo más importante de todo esto, mis hermanos, es de que como Jacobo y Pedro, nosotros como iglesia debemos de seguir siendo fieles y obedientes a Dios, independientemente del resultado, el desenlace de la crisis que nosotros estemos enfrentando. La invitación el día de hoy es: oremos en todo tiempo, y esta es una manera de enfrentar las crisis. Ok, ¿cómo enfrentamos las crisis? Dando la gloria a Dios. Ya leímos estos versículos en cómo Dios actúa de forma sobrenatural. Es así como Dios actúa. ¿A poco es común de pronto ver un ángel que por aquí se pasea y que abre puertas y que rompe cadenas? ¿Verdad que esto no es común? Es algo sobrenatural, pero que sí es posible gracias al poder de Dios. Bueno, ya leímos este relato, cómo sucedió, cómo se dio. La iglesia dice que oraba fervientemente, constantemente, sin cesar. Hacía oración a Dios pidiendo la liberación de Pedro, y Dios contestó de forma positiva. La oración de la iglesia fue escuchada. En el curso de la noche anterior a su ejecución, Dios actúa de forma milagrosa. Dice la Biblia que al otro día Herodes iba a sacar a Pedro, pues para dar un espectáculo, no sabemos exactamente cómo lo iba a hacer, pero se supone, se entiende que al otro día Pedro iba a ser ejecutado. Dios no lo permitió. Lucas escribe y documenta esta historia aquí en el libro de los Hechos. En su celda, el apóstol Pedro seguía dormido tranquilamente entre dos soldados. Pedro no sabía que esa noche Dios lo iba a liberar una vez más. Estaba tan dormido Pedro que dice que el ángel tuvo que darle una palmadita, ¿no? Un golpe. Pedro, levántate. Y no sabemos si Pedro tenía el sueño muy pesado o tal vez muy ligero, no lo sé. El caso es de que dice de que Pedro va caminando y cree que esto es una visión, no está completamente seguro de lo que está sucediendo. Tal vez como de pronto nos pasa a nosotros y decimos: a ver, pellízcame para sentir que esto no es un sueño. Bueno, esto es lo que sucede con Pedro. Todavía medio dormido, se levanta, sigue al ángel, y apenas cuando el ángel lo deja solo, Pedro se ve en la calle y dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, cuando el ángel se va, Pedro recobra el conocimiento, reconoce que el Señor lo ha salvado milagrosamente. Dice el versículo 11: entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Hermanos, tenemos que darle la gloria a Dios por cada situación, por cada acontecimiento que nosotros vivamos y que sabemos que no fue por nosotros. ¿Se acuerdan de la historia de esta señora que estaba buscando un lugar donde estacionarse? Y que le pide a Dios en oración y le dice: Dios, ya di como 5 vueltas y no encuentro un lugar donde estacionarme, ayúdame por favor, que encuentre un lugar para que yo pueda estacionarme y ya voy tarde. Sigue avanzando y adelantito ve un lugar y dice: no, Dios, ya no, ya encontré. No reconocemos muchas veces que Dios actúa tan rápidamente que creemos que es en nuestras fuerzas. ¿Por qué no decir: gracias Dios, hoy actuaste inmediatamente? No, yo ya encontré, ¿verdad? Ya Dios, ya no me ayudes, ya no necesito tu ayuda. Tenemos que darle la gloria a Dios, hermanos, ante todo.
ante todo lo que acontece. A veces se nos olvida, ¿verdad? Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a orar para pedirle a Dios, pero también tenemos que enseñarle a nuestros hijos a darle gracias a Dios. Dios ya contestó esta oración. Ahora ven, así como se lo pedimos a Dios en oración de rodillas tal vez, ahora vengamos y hagamos lo mismo de rodillas en oración. Démosle la gloria a Dios. Démosle las gracias, la honra a Dios. Tenemos que hacerlo. Cuando encontremos la solución a nuestros problemas, a las crisis que enfrentamos, a las crisis que atravesamos, hermanos, reconozcamos que la obra es de Dios y démosle la gloria a Dios. Evitemos caer en la tentación de creer que fue por nuestras propias fuerzas y que nuestras fuerzas son las que nos libran de estas situaciones difíciles. Enfrentemos los tiempos difíciles dando la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, gloria a Dios. Ok, ¿cómo enfrentar los tiempos de crisis? Teniendo comunión con otros creyentes. Definitivamente no podemos separarnos de la comunión con otros creyentes y creer que Dios va a actuar de esa manera, ¿verdad? Porque lo que vamos a encontrar es soledad, desdicha, tristeza, aflicción, sufrimiento, y allá por allá nos vamos a encontrar solos, lamentándonos lo que nos está pasando. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando se vio solo en la calle? ¿Qué sigue diciendo el versículo 12? Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Pedro sabía que ahí estaba un grupo de creyentes, que ahí habían personas que seguían a Jesús, que podía él confiar en ellos, que lo podían ayudar. Es más, ya estaban orando por su liberación. Hermano, hermana, cuando estés enfrentando situaciones difíciles, lo peor que puedes hacer es dejar de congregarte, olvidarte de Dios, darle la espalda a Dios, porque crees que de esa manera probablemente hasta pues estás mejor. Qué difícil, pero es una realidad que muchas veces sucede. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar estos tiempos de crisis? Teniendo comunión con los creyentes. Pedro se encaminó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, porque la iglesia estaba reunida orando. Hermanos, hay veladas de oración. Un día me dijo una hermana, creo que esto de las veladas de oración ya no está funcionando. Cada vez somos menos. Mejor dejémoslo y cambiémosla por otra actividad. No tenemos que cambiar la actividad de oración, porque precisamente eso es lo que más necesitamos. Pues aunque vengamos poquitos, vamos a seguirle porque lo necesitamos. Y la invitación el día de hoy, hermanos, es unámonos, busquemos a Dios, acerquémonos más. Pastor, pero yo oro en mi casa. Es cierto, pero también esta oración comunitaria es necesaria, es importante. Estas casas donde se reunían los cristianos, hermanos, desempeñaron un papel cada vez más importante en la adoración y el compañerismo. Ellos, al separarse, los cristianos al separarse, podían tener estos tiempos de comunión y de adoración que no se llevaba a cabo en las sinagogas. Recordemos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice que todos los días en el templo y en las casas se reunían. Ellos no dejaban de congregarse, pero también en las casas tenían esos tiempos de comunión. Mis hermanos, quienes han dejado de ir a alguna célula, no lo dejen de hacer, por favor. Es necesario que sigamos capacitándonos, entendiendo, escuchando, reflexionando en lo que dice la palabra. La palabra ángel que aparece aquí en este pasaje que estamos leyendo, los hermanos, los cristianos dicen: entre tanto Pedro seguía llamando. Versículo 15, estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Entre tanto Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Esto es una realidad en la vida del creyente.
¿Qué hace el ángel, hermanos? Hay personas que creen en la doctrina de los ángeles, ¿verdad? Y pues han hecho una enseñanza acerca de los ángeles. Porque en la Biblia, en muchas ocasiones, en diferentes pasajes, se menciona al ángel, ¿verdad? La palabra griega es ángelos, que hace referencia a un mensajero, a alguien que lleva un mensaje, ¿verdad? Los ángeles siempre han desempeñado un papel muy importante en el libro de los Hechos, en el Evangelio según San Lucas y en diferentes partes del Nuevo Testamento encontramos referencia a los ángeles, ¿verdad? Sin embargo, lo que podemos conocer es de que están actuando en ayuda en momentos difíciles, así como este. También como agentes de juicio. Más adelante lo vamos a ver en lo que sigue, en el caso de Herodes, ¿verdad? Pero es interesante ver la afirmación que los hermanos, los creyentes judíos reunidos que estaban orando, creen que es el ángel de Pedro que está ahí. No creen que es Pedro el que ha sido liberado de la cárcel y que no eso es lo que estaban pidiendo. Ha de ser el ángel de Pedro, el ángel de la guarda, mi dulce compañía, ¿verdad? Ok. Uno de los papeles claves de los ángeles, según dice la Biblia, es la de ayudar a los creyentes. Hebreos 1:14 nos dice esto. Hermanos, cuando enfrentamos tiempos de crisis, actuemos como lo hizo Pedro. Busquemos a nuestra comunidad de fe, acerquémonos a ellos, unámonos a ellos en el mismo clamor. La comunión con los creyentes es necesaria e importante para poder salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? O ya se me están durmiendo. Ya vamos a terminar. Es importante, mis hermanos, no dejes de congregarte, es lo peor que puedes hacer. Hay personas que creen que no es necesario congregarse, es lo más importante. Si no fuera necesario congregarse, Dios mismo no hubiera instituido la iglesia. Como es tan importante ese grupo de creyentes que Dios le ha dado tal importancia y afirmó que ni las puertas del Hades, del infierno, iban a prevalecer, la iglesia tiene que continuar y nosotros vamos a lograr estar mejor cuando nosotros busquemos esa comunión. Vamos a ir cerrando nuestro tema del día de hoy, hermanos. En estos tiempos difíciles, yo no sé cómo estás tú el día de hoy, qué te está afligiendo, qué circunstancias estás enfrentando. Ante toda situación difícil, no olvides que tenemos que seguir buscando a Dios. La soberanía de Dios puede expresarse de diferentes maneras, de diferentes formas, pero Dios sigue siendo el mismo. Puede respondernos positivamente a la petición que le estamos pidiendo, o puede hacerlo de forma negativa. Dios sigue siendo Dios. Entonces, Dios puede salvar a sus hijos en tiempos de crisis si es su voluntad, pero si no lo decide Él así, hermanos, nosotros tenemos que seguir confiando, creyendo y seguir siendo obedientes a Dios. Les decía, hay problemas grandes que han enfrentado diferentes personas y esto hace que su fe se ahogue, se apague. Y no solo se preguntaron por qué había permitido Dios aquella tragedia, aquella muerte, aquella situación. Dios no me escuchó y quedan atrapados en una nube de amargura. Tristemente he conocido personas así que dicen, no vale la pena ser cristiano. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Todo esto es natural. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de experimentar situaciones difíciles, no estamos exentos de experimentar enfermedades, no estamos exentos porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y que tristemente las consecuencias también nos afectan a nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado, sean cuales sean las experiencias que la providencia de Dios traiga a nuestra vida. Nuestra principal preocupación debería ser obedecer a Dios. Ante cualquier circunstancia, obediencia a Dios es lo que necesitamos.
Pedro, al igual que cualquiera de nosotros que hemos experimentado la respuesta positiva de Dios a nuestras peticiones, podemos sentirnos contentos, alegres, gozosos, maravillados de lo que Dios puede hacer. Gloria a Dios por eso. Pero también podríamos estar como en el caso de Jacobo. Y tenemos que decir gloria a Dios. En las buenas y en las malas, cuando tenemos todo, debemos darle gloria a Dios, aún también cuando no tenemos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Definitivamente, hermanos, las cualidades de estos cristianos, de la iglesia que oraba fervientemente, de los discípulos que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, los prepararon para ser el eje de expansión del reino de Dios en todo momento y en todo lugar, hasta lo último de la tierra. Su ejemplo, hermanos, es un desafío para mí, es un desafío para todos los que estamos aquí el día de hoy. Esta motivación que encontramos en estos creyentes, la necesidad básica de la oración, nos recuerda que tenemos un sentido de dependencia. Necesitamos depender de Dios desesperadamente. Muchas veces podemos estar en oración y algunos me dicen: pastor, es que yo ya no puedo seguir orando después de cierto tiempo. Probablemente de pronto nos sentimos así. ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Qué voy a orar? Lo cierto es que necesitamos orar. Y mi consejo siempre es: ok, si no sabes qué más decir, escríbelo. Haz una carta, tu diario de oración. Dios, yo te pido en este momento porque me siento triste, me siento decepcionado, estoy pasando por esta situación, y empezamos a escribir todo lo que venga a tu mente. Después, al final de la escritura, vas a ver, lo haces en oración, se lo oras a Dios, se lo lees a Dios, y claro que hay mucho que platicar, que decir a Dios, que contarle a Dios. La iglesia necesita orar. ¿Qué vamos a pedir? Desesperadamente necesitamos orar, hermanos, por otros, por mi vida, por la situación que enfrentamos, lo que veo diariamente con mis vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Claro que hay mucho por lo cual orar. Y si verdaderamente tomamos en cuenta todo esto, ¿qué creen, hermanos? Ni nos vamos a dar cuenta. Y ya pasó una hora y seguimos orando, y siempre hay más que pedir, ¿qué más? ¿Qué más? A veces es más petición que alabanza o gratitud, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos buscar a Dios. ¿Cómo enfrentar los tiempos de crisis? Ayúdame a recordar. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Orar en todo tiempo. ¿Qué más vamos a hacer, mis hermanos? Darle la gloria a Dios. Tenemos que adquirir ese hábito de darle la gloria a Dios. Y por último, no te alejes de la iglesia. Necesitamos tener esa comunión con los demás. Cual sea la actitud que tomemos ante las crisis, hermanos, Dios no puede ser derrotado por la infidelidad humana. Por tu infidelidad, por mi infidelidad, Dios va a seguir siendo Dios. La palabra de Dios va a seguir extendiéndose contigo, sin ti o a pesar de ti. ¿En qué lado quieres estar? ¿Con Dios? ¿Alejado de Dios? ¿O trabajando con Dios? Es tu decisión. De testimonio, de experiencia para las generaciones que todavía vienen. Es triste, ¿verdad? Pero de pronto las personas que estudian la conducta humana, las formas de convivencia, dicen: es que ya viene la era del poscristianismo. La última generación de cristianos podría ser la que estamos viviendo. Yo no lo creo, pero parece ser que cada vez más el relativismo, el humanismo son
las áreas o las doctrinas que más se están promoviendo y que están alcanzando a muchas personas. Y los cristianos, ¿qué estamos haciendo? No dejemos a un lado lo que creemos. Busquemos a Dios. Necesitamos a Dios. Quiero invitarte a que hagas ese compromiso con Dios, a que busques a Dios y que te comprometas a actuar de esta manera en tiempos de crisis, en tiempos de abundancia. Es necesario que busquemos a Dios. Ora conmigo. Bendito Dios, gracias por tu presencia que siempre nos acompaña. Gracias por tu palabra que no regresa vacía. Gracias por demostrarme tu amor diariamente en cada situación difícil que yo he enfrentado, cada situación difícil que tu pueblo ha enfrentado también. Aquí estamos, somos tus hijos, queremos obedecerte, queremos agradarte, para darnos las fuerzas y el valor suficiente para poder lograrlo. Gracias porque has bendecido nuestras vidas, porque has prosperado cada situación difícil que hemos enfrentado. Sigue hablando a tu iglesia, sigue hablando a tu pueblo, bendito Dios, lo necesitamos. Sigue hablando a mi vida. Te lo pedimos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.